Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este su devocional de sus iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis. Quien los acompaña en esta preciosa mañana, su hermana y servidora Natalia Cruz. Para mí es un gusto muy grande poder compartir con ustedes la palabra de Dios, a usted que me escucha desde cualquier parte del país y el mundo entero. Bienvenidos. Y en este momento pido que el Espíritu Santo sople aliento de vida sobre cada uno de ustedes y que sea Él tocando sus corazones, abriendo su entendimiento para recibir esta preciosa palabra que hoy Dios tiene para cada uno de ustedes. Y como bien sabemos, la oración es el arma principal para poder levantarnos cada día en victoria y en poder, teniendo la autoridad sobre toda tentación que día a día tenemos. Y por eso en este momento, querido oyente, quiero invitarte a que todos juntos oremos. Padre amado, te damos gracias en esta preciosa mañana por regalarnos un día más de vida. Dichosos somos por ver tus misericordias al abrir nuestros ojos. Eres grande, Señor, porque con la muerte de tu Hijo Jesús nos diste vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque con tu sacrificio hoy somos libres de todo pecado y declaramos que no hay enfermedad más grande que tu poder. En el nombre de Jesús bendigo a cada oyente y que tu amor los alcance derramando sobre ellos libertad de toda cautividad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como tema principal de la semana, que titula El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy he titulado la enseñanza La vida después de la muerte. Y quiero iniciar haciéndote esta pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido muerto en el mundo aún estando vivo? Creo que muchos de nosotros lo estuvimos, lo hemos estado o aún lo estamos debido a nuestros pecados. Hoy hablaremos de la vida después de la muerte, denominada la resurrección. En la vida cristiana conocemos el primer hombre en la Biblia que ha vuelto a la vida después de la muerte, y ha sido nuestro Señor Jesucristo, quien afirmó con su resurrección que era el Hijo de Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo resucitó, tenemos esperanza, que nosotros también podremos resucitar de la muerte, y no la muerte física, sino la muerte espiritual. Y quiero que todos juntos leamos en nuestra Biblia, en Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5, que nos dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y nosotros, habiendo leído esta palabra, muchas veces nos quejamos, cuestionamos a Dios el por qué nos pasan las cosas malas en la vida. Y cuando estamos enfermos, nos desesperamos y muchas veces no sabemos qué hacer. Pero el Señor nos dice en Juan capítulo 11, 25, le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si el Señor es quien nos lo dice, debemos empezar a creerle. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Grito de victoria, poder y autoridad sobre el pecado. Ni la muerte pudo contener a Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, ni aun estando muerto, nos dejó, ya que nos dejó al Espíritu Santo, quien vive en cada uno de nosotros.
Recordemos que el Espíritu Santo es Dios mismo porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Jesús murió cumpliendo la voluntad de su Padre. Y quiero que leamos juntos en Juan capítulo 14, versículo 16-17, que nos dice: Yo rogaré a mi Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús fue quien nos consoló mientras estuvo en el mundo, perdonando sin juzgar, levantando al inválido, sanando al leproso, reviviendo a Lázaro, abundando el alimento y muchos más milagros que hicieron que la fe de muchas personas volviera a cobrar vida y esperanza. Jesús sabía que era necesario morir para estar sentado a la diestra de su Padre. Jesús siempre pensaba en nosotros y por eso nos dejó al Espíritu Santo para que hiciera lo que Él hizo terrenalmente. Por eso, queridos hermanos y oyentes, el Espíritu Santo es quien nos consuela cuando estamos afligidos, sin salida, y nos lleva siempre a la reconciliación con el Padre y al arrepentimiento de nuestros pecados. Gracias a ello hoy tenemos una esperanza, porque aunque muchas veces creamos que Dios se olvida de nosotros, la verdad es que nosotros somos los que muchas veces nos olvidamos de Dios. Creemos que tenemos el control de todo y sin Dios nada sería posible. Muchas veces las pruebas que pasamos son necesarias y lo vemos en la historia de Jesús. Era necesario pasar por el desierto y ser tentado. Era necesario ser traicionado por Judas para poder llegar al propósito de Dios, que era ser crucificado. Sin esto, que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, no hubiera sido posible que se cumpliera la palabra de Dios. Por eso, queridos oyentes, es necesario pasar por cada una de las cosas que estás pasando o que pasaste o que podrías pasar, porque el Señor tiene un propósito con tu vida y Él no te dejará hasta cumplirlo. La diferencia de nosotros a nuestro Señor Jesucristo es que nosotros constantemente nos quejamos por cargar nuestra propia cruz. En cambio, nuestro Señor Jesucristo la cargó sin quejarse y sin renegar. Nuestro Señor Jesucristo se cayó muchas veces con la cruz y esas veces se levantó. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos quejamos, cuestionamos a Dios y debemos ver el ejemplo de Jesús, quien nunca se quejó, porque Él sabía que debía cargarla porque era la voluntad de su Padre, cargar su cruz. Y esa cruz que nos representa a cada uno de nosotros, a ti, a mí y a toda la humanidad. Y quiero que leamos en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25, que nos dice. Solamente vamos a leer hasta el versículo 23, que nos dice: Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sencillamente no dejemos de buscar de Dios, manteniendo una comunión constante con Él, por medio de la oración, de la lectura de la palabra, congregándonos, sin apartarnos de su presencia. Pese a cualquier problema, enfermedad que podamos estar pasando, debemos aprender a llevar nuestra cruz, una cruz que no es pesada, ya que Dios en su inmenso amor nos ha dicho en su palabra, que pongamos en Él todas nuestras cargas y Él nos hará descansar. Qué bueno es el Señor que nos brinda su ayuda.
Y saben, queridos hermanos, ¿por qué nos brinda su ayuda? Porque Él nos ama. Y ha sido necesaria la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque testifica del inmenso amor de Dios. Cuando creemos en la resurrección, estamos creyendo en Dios, porque solo Dios tiene el poder de levantarnos entre los muertos. Solo Él, quien creó el universo y la vida, puede darnos la victoria de vencer el pecado. Y para finalizar, quiero que me acompañes a leer en 1 Corintios 50, capítulo 5. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá que la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La resurrección fue la más grande afirmación de que Dios sí existe y que Él tiene el poder y autoridad de las cosas que creemos imposibles. Bendiciones, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hasta